regresa a la normalidad de salir a la casa, al trabajo y otras cosas que tal vez en cierta manera podrían estar distrayendo o tomando el tiempo que lo teníamos en casa, ¿no? Eso es otra cosa que lo tenemos muy claro, ¿no? Ahora, con la nueva normalidad, la gente regresa a casa y ya los tiempos comienzan a ordenarse un poco más. Durante estas 5 semanas, incluyendo hoy, vamos a estar hablando una temática que le hemos puesto por nombre Hijos Ganadores. Hijos Ganadores es una serie de conversaciones, no lo quiero ver ni como conferencias, ni mucho menos por mi edad decirles a ustedes cómo deben criar a sus hijos. Pero Hijos Ganadores intenta hasta cierto punto el poder darles cierta orientación desde la experiencia de cada uno de los espacios de trabajo y de diseño, de cómo poder ayudar a nuestros hijos a poder crear eh, un crecimiento de madurez. Eso es lo que buscamos en este tiempo. Que Hijos Ganadores pueda convertirse en una experiencia donde podamos ayudar a la gente a aprender a crecer. ¿Qué significa ser padres? ¿Qué significa ser padres? Esa es la primera pregunta con la que quisiera arrancar esta noche. El poder entender todo lo que implica y todo lo que representa el ser padres. Y los que somos padres sabemos que ser padres significan 200 millones de cosas. Significa proveer, cuidar, atender, curar corazones, ser psicólogo, psiquiatra, doctor, reparador de bicicletas, ebanista, carpintero, gafitero, pintor. Es decir, cuando tú asumes el rol de padre, asumes un montón de responsabilidades alrededor de tu vida. Asumes el hecho de criar a un hijo, de ayudar a un hijo, de inspirar a un hijo, y esas cosas realmente ocupan nuestro tiempo. Pero por lo menos yo considero que hay dos tareas fundamentales en las que se dividen 2 millones de cosas. 1 millón de cosas tiene que ver con tareas triviales. Los padres nos encargamos de las tareas triviales. Nos encargamos de consentir, nos encargamos de recortar, nos encargamos de imprimir, nos encargamos de pegar, nos encargamos de un montón de cosas. Pero los padres también nos encargamos de sacrificios profundos, como cuando nuestros hijos se enferman y tenemos que cuidarlos, como yo alguna vez conversé esto con mi padre, él falleció hace algunos años atrás, el saber que tú pagas estudios, pagas salud, ropa, viajes y un montón de cosas más, y jamás, por lo menos no conozco a un padre, yo, que le haya pasado una factura a su hijo y le haya dicho, toma, aquí está todo lo que te compré, me lo tienes que pagar en cómodas cuotas, te voy a dar 22 años para que me los puedas pagar. Todo lo hacemos por amor, es un sacrificio profundo. Es un sacrificio profundo que hacemos los padres. Entonces, para mí, esas son las dos tareas fundamentales en las que estamos involucrados los padres. Por un lado, las tareas triviales y por otro lado, esos sacrificios profundos que necesitamos poderle dar a nuestros hijos. Nadie nos entrena para ser padres. Antes de concebir o de planear un hijo, no hay un entrenamiento para ser padres. Nos preparan para ser doctores, ingenieros, arquitectos, profesores, y son 5, 8, 10, 12, 20 años de entrenamiento, de constante entrenamiento, pero muy pocas veces nos enseñan a ser padres, o mejor dicho, no nos enseñan a ser padres. Sencillamente te enteras que eres padre y tienes que asumir esas responsabilidades desde el momento en el que te enteras que vas a ser padre. Entonces, nadie nos entrena para asumir la responsabilidad de la paternidad. Es algo que se aprende en el andar. La pregunta que nos deberíamos hacer en este momento de la vida es, ¿estamos equipando a nuestros hijos para que lleguen a sus metas? ¿Le estás entregando a tus hijos las herramientas necesarias
para que pueda llegar a las metas que tus hijos necesitan. Y cuando hablo de esto, no solamente me refiero a guardar en una cuenta algo de dinero para que tu hijo pueda eh, tener recursos o una casa o un carro o bienes materiales. Cuando te hablo de esto, te hablo de los recursos que tus hijos deben tener para poder vivir de la manera correcta y llegar a las metas. ¿Cuáles son los sueños que tienes con tus hijos? ¿Qué es aquello que estás aspirando? ¿Cuáles son tus metas aspiracionales para que tus hijos lo tengan? A veces uno dice, no, mi hijo está muy pequeño y realmente ahora no creo que tenga ni la cabeza ni el tiempo para poder hacerme cargo de eso. Pero la verdad del asunto es que el tiempo pasa muy rápido, los años pasan muy rápido y nuestros hijos necesitan estar equipados, mucho más ahora que durante este tiempo nos exigen otros aprendizajes, nos exigen otro tipo de cosas. Es importante que cada uno de nuestros hijos esté preparado para ese propósito. Y lo primero que deberíamos definir es qué es el verdadero éxito. Al final del día, ¿cuál es el verdadero éxito? Porque de definir esta palabra va a depender en gran manera el que tú puedas guiar a tu hijo al camino correcto, al lugar correcto. Es fundamental que eso pase, es fundamental que esas cosas sucedan. Entonces, déjame darte algunas ideas de lo que podría guiarte para definir el éxito. Éxito no es casualidad, ni depende de las circunstancias. El éxito no es algo que sucede por casualidad y que uno dice, bueno, fui exitoso y realmente no sé cómo lo logré. No es algo que sucede de casualidad. Número dos, el éxito es para todos. Es tu deber escribir una historia. Algunas personas creen que el éxito es para un grupo de personas en particular, para una raza en particular, para un cierto grupo cultural en particular, y no nos damos cuenta que el éxito es para ti y para mí, está abierto para todos. La tercera cosa es que el éxito no puede ser confundido con logros materiales. Tú puedes tener 20 casas, 20 carros, y eso no te convierte en una persona exitosa. Mira todos los casos de corrupción que salen alrededor de la política y asociados. Y el tener el dinero o el tener una posición económica no te convierte necesariamente en una persona exitosa. Otra de las cosas que debemos entender es que el éxito es formar carácter en la vida de nuestros hijos. Éxito es formar carácter en la vida de nuestros hijos. Y mucho más ahora que la situación de nuestras vidas implica en gran manera que nosotros estemos preparados para darle a nuestros hijos esas herramientas que necesitan. Otra de las cosas importantes que debemos tener en consideración es que el éxito es dejar un legado en la vida de nuestros hijos. Es dejar un legado. Yo recuerdo que mi padre siempre nos decía de la importancia que tenía el poder acompañarlo y seguir sus pasos de respeto, de honestidad, de integridad, y siempre insistía en esa parte, ¿no? Siempre tenía ese factor de crecimiento alrededor de nosotros. Hay una frase que se la escuché a Sixto Porras, que es un consejero familiar. Sixto Porras decía una frase o un pensamiento que dice, si deseas guiar a tus hijos a un lugar, debes llegar tú primero al lugar. Es decir, si yo quiero guiar a mis hijos hacia un lugar, la primera persona que está en la obligación de llegar a ese lugar soy yo como padre. Eres tú como padre o como madre. Somos nosotros los llamados a, a llegar al lugar antes que ellos. Porque si nosotros le estamos pidiendo a nuestros hijos que lleguen a un lugar, pero nosotros no hemos llegado a ese lugar, va a ser difícil. Va a ser difícil que nuestros hijos sean honestos si nosotros no somos honestos. Va a ser difícil que nuestros hijos sean trabajadores si nosotros somos vagos. Va a ser difícil que inspiremos a nuestros hijos a leer o a estudiar cuando nosotros no somos el ejemplo de superación personal. Va a ser difícil
que tú animes a que tu hijo vaya a la iglesia si tú no asistes. Entonces, date cuenta de la importancia que tiene el poder hacer esa parte. Y esta es una frase de mi padre. Es una frase de mi padre que por muchos años nos lo mencionaba y lo decía. Él hablaba de que mi 10 es tu cero, mi 10 es tu cero. En esas charlas de, 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 de motivación que mi padre nos daba a cada uno de mis hermanos, esa palabrita estaba presente. Mi 10 es tu cero. Y no lo entendimos hasta cuando lo entendimos. Nuestro 10 es el cero de nuestros hijos. Hasta donde nosotros vamos a llegar o hasta donde nosotros logremos alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos, hasta ese lugar es el comienzo de nuestros hijos. Por eso mi padre siempre decía, mi 10 es tu cero, mi 10 es tu cero. Es decir, todo el mayor esfuerzo que mi padre pudo hacer en su vida, en vida, es mi tarea y mi responsabilidad continuar de ahí para adelante. Y es lo que necesitamos hacer como padres en este tiempo. Algunas preguntas, porque lo que más te quiero dejar en esta noche son preguntas para reflexionar. Si tú quieres la diapositiva, con todo gusto te la puedo enviar, solamente me la debes pedir a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a buscar la felicidad? Eso es una pregunta en la que hay que reflexionar de manera profunda. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos que es la felicidad? Felicidad es un lugar, felicidad es una cosa, felicidad es una persona, felicidad es un momento, felicidad es una actitud. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos acerca de la felicidad? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos acerca de la felicidad? ¿Qué es la felicidad para nosotros y cómo le estamos inculcando esas cosas a nuestros hijos? Es fundamental que tú pienses en esto, porque si nosotros comenzamos a enseñarle a nuestros hijos que felicidad es dinero, ellos van a creer que la única manera de obtener felicidad es a través del dinero. Si tú le enseñas a tus hijos que felicidad son bienes materiales, lo que estamos haciendo es convertir a nuestros hijos en máquinas de hacer. Y tal vez se van a olvidar de otras cosas. Entonces, yo no te quiero decir qué es felicidad. Yo lo que anhelo de todo corazón es que tú comiences a definir con tu pareja qué es felicidad y qué le van a enseñar a sus hijos a lo que es felicidad. Una de las cosas que particularmente le enseñamos a nuestros hijos que felicidad es tiempo juntos. Felicidad es tiempo juntos, tiempo para jugar, tiempo para hacer una carne, tiempo para meternos a la piscina, tiempo para molestar, tiempo para ver películas con canguil, tiempo para estar en casa. Una de las cosas que le enseñamos que felicidad es estar juntos. Felicidad es estar juntos. Otra de las cosas que le enseñamos es que felicidad es acompañarnos a la iglesia, ir a la iglesia, es felicidad. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos acerca de la felicidad? ¿Qué le vas a decir a tus hijos que es la felicidad? Hay una película que se llama En busca de la felicidad, es una historia de la vida real. Particularmente me fascina, me encanta, porque es la historia de superación de un personaje que pasa por diferentes circunstancias, que pasa por diferentes situaciones, por diferentes dolencias, hasta llegar a un lugar que él lo define como felicidad. Y durante toda la transición hasta llegar a ese momento, aunque pasa por situaciones complicadas, él lo va disfrutando poco a poco. Él va disfrutando ese convivir, ese avanzar en su felicidad. ¿Qué cosas en tu vida traen satisfacción y felicidad? Esta es una pregunta que te hago a ti. ¿Qué cosas en tu vida traen satisfacción y felicidad? ¿Qué cosas en tu vida tú dices, oye, esto trae satisfacción y felicidad? Justamente en estos días conversábamos con mi esposa acerca de qué era lo que nos traía felicidad a nosotros. Y definíamos y llegamos a la conclusión que para nosotros felicidad es estar en casa. A mucha gente la cuarentena lo estresó, el encierro lo está volviendo loco, o el encierro lo está haciendo pensar muchas cosas que no son correctas con respecto a su pareja. Pero una de las cosas que particularmente a nosotros nos ayudó es que disfrutamos mucho estar en casa. Hemos adecuado cada espacio de nuestro hogar, hemos adecuado cada situación de nuestro hogar para que sea disfrutable, para que sea cómodo, para que sea divertido, para
para que estar en casa no lo veamos como algo aburrido. Entonces, ¿qué cosas en tu vida traen satisfacción y felicidad? Es algo que debes contestarte. Pero también es importante que definas qué aprendiste de tus padres sobre la felicidad y el éxito. Eso va a influir mucho en la manera como tú animes e inspires a tus hijos. Porque si tus padres inculcaron en ti que felicidad era dinero, pues ahí está. Cuando mi padre murió, mi padre dejó particularmente tres cosas. Dejó un carro, dejó una casa y algo de libros. Y nosotros siempre bromeábamos cuando mi padre estaba vivo. Era una broma que hacíamos, era una broma familiar. Él siempre nos decía que su herencia no eran bienes, no era dinero, no era ninguna de esas cosas, sino que su herencia más importante era el temor a Dios y el trabajo duro. Y de hecho fue así. Porque aunque quedó una casa y un carro, pues las cosas ocuparon un lugar particular, pero lo que verdaderamente nos quedó como herencia fueron esas dos cosas. El temor a Dios y el amor al trabajo, al esfuerzo. ¿Qué aprendiste tú de tus padres con respecto al trabajo? Los buenos padres dejan a sus hijos en el lugar correcto y con las herramientas necesarias para cumplir su misión. Esto también lo dijo Sixto Porras. Y me pareció una frase que me golpeó en el cerebro, ¿no? Nosotros como padres debemos dejar a nuestros hijos en el lugar correcto y con las herramientas necesarias. Y el lugar correcto no necesariamente es una casa. El lugar correcto no necesariamente es una superherencia. El lugar correcto es saber lo que ellos son y que con las herramientas que les hemos dejado, ellos puedan seguir adelante. Mi padre, una de las herramientas más bonitas que me dejó fue justamente el hablar en público, el compartir la palabra de Dios, el ayudar a la gente. Pues su herencia es la herramienta. Y esta herramienta que me dejó me ha permitido avanzar en mi vida profesional, avanzar en mi vida espiritual, avanzar en mi vida de ayuda a otras personas, justamente producto de esas herramientas que quedaron. Una de las preguntas también en las que debes pensar es, ¿de qué estás agradecido con tus hijos en forma especial? ¿Cuál es el agradecimiento más grande que tienes tú hacia tus hijos? Una de las cosas que particularmente están dentro de mis agradecimientos a Dios acerca de mis hijos es que son sensibles. Me encanta la sensibilidad de mis hijos. Son dos varoncitos, uno de 7 y otro de 4 años, que frecuentemente dicen te amo. Son varoncitos y dicen te amo. Y me lo dicen a mí, que soy su padre, varón. Se lo dicen a su madre también. Pero disfruto mucho su sensibilidad. Disfruto mucho que sean niños sensibles, varoncitos sensibles. Lo disfruto mucho porque yo también soy así. Entonces, si hay algo en lo que yo estoy agradecido a Dios con mis hijos, es que ellos son muy sensibles. Son niños muy sensibles, son niños muy nobles, que siempre están expresando muestras de cariño a su entorno. Y eso es algo que particularmente me alegra. Otra de las preguntas en las que me encantaría que pienses en esta noche es, ¿cómo ha impactado en tu vida el lugar que te dejaron tus padres? El lugar donde te dejaron tus padres. En mi caso particular, ha impactado muchísimo. Yo vi a mi padre en dos facetas particulares. Lo vi en la faceta de comunicador bíblico como pastor y lo vi en la faceta de coach, de motivador, de capacitador. Y de manera, pues, no sé si obvia, yo estoy haciendo lo mismo que él. Mi hermano está haciendo lo mismo que él. Mis hermanas hacen lo mismo que él. Es decir, el impacto que causó en nuestras vidas, en donde nos dejó nuestros padres, realmente es algo que ha superado como ustedes no se imaginan. Por eso es importante que pienses en el lugar que te dejó tu papá. ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo ha beneficiado a eso? Y esta es una pregunta que cuando la estuve revisando, cuando me la hicieron a mí, me ha estado dando vueltas en la cabeza. Dice la pregunta de la siguiente manera: no puedo guiar a mis hijos a un lugar donde no conozco. Y la pregunta es, ¿cuál es uno de esos aspectos que quisieras que tus hijos tengan, pero que aún tú no lo has desarrollado como padre? Es una pregunta fuerte.
porque a veces nosotros, en broma les voy a decir, en serio y en broma, ¿no? A veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos sean grandes estudiantes, pero tal vez nosotros no estamos muy inspirados en seguir aprendiendo, pero queremos que ellos lo sean. Entonces, ahí no hay coherencia, ¿no? Entonces, procuremos revisar, esto va a tomarte tiempo, procuremos revisar en nuestras vidas cuáles son aquellas cosas que aún no hemos llegado y que de una manera u otra estamos exigiéndole a nuestros hijos. Y eso es una pregunta de acción. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para dejar a tus hijos en un mejor lugar? ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para dejar a tus hijos en un mejor lugar? No sé si acercarte a Dios, no sé si tomar una actitud distinta frente a la vida, no sé si ser más una persona de fe, no lo sé, la verdad, como te digo, no tengo respuestas para ti, tengo preguntas para ti. Quisieras que a medida que pasa el tiempo te las vayas haciendo y vayas encontrando esas respuestas particulares. El Salmo 139, 13 en adelante habla acerca de ese diseño de Dios. Dios nos creó desde nuestras entrañas y tenía un plan para nosotros. Lo que quiere decir es que tú y yo hemos sido diseñados por Dios. A mí me encantaría que al finalizar esta sesión, esta conversación, tú puedas revisar esos versos de la Biblia y ponerte a pensar en estas cosas. ¿Cuáles son aquellos detalles que estoy esperando y deseando que Dios haga con nosotros? ¿De qué manera mi vida puede ser impactada en ayudar a nuestros hijos a llegar a sus metas, a sus anhelos? Esta semana, y lo cuento como una anécdota, estaba observando una serie de conferencias, preparando justamente este material, y mi hijo más pequeño estaba viendo la charla y se quedó impactado por la información que decía y las repetía y las repetía y las decía y me preguntaba qué significaba. Y cuando yo puse pausa para ver la charla y me puse a hacer otras tareas, mi hijo me dijo, papá, pon esa historia que están contando que me parece muy interesante. Fue algo impactante para mí. Dije, wow, es increíble cómo nosotros podemos influir tanto en la vida de nuestros hijos. Por eso no te hablo de la perfección, no te hablo desde la perfección, no te hablo desde el, esto tienes que hacer para poder criar a tus hijos. No, estamos aprendiendo juntos. Yo estoy aprendiendo, soy un padre joven, tengo hijos pequeños, todavía están en etapa escolar, de crecimiento, estoy enterito en ese aspecto, pero considero que tuve la oportunidad de tener a un padre y tengo una madre que nos ha enseñado tantas cosas interesantes alrededor de todo este tiempo que, que se podría compartir. Te quiero invitar este domingo a las 10 de la mañana a través de esta misma vía para que te puedas conectar con nosotros y nos acompañes en un tiempo de oración, de estudio de la palabra, de reflexión alrededor de este y otros temas con base en la palabra de Dios. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestra página web www.iglesiagoel.com, ir a la sección de servicios y ahí vas a encontrar el link que te va a llevar a nuestra conferencia familiar de todos los domingos a las 10 de la mañana. Agradezco a cada una de las personas que se tomó este día la molestia de conectarse con nosotros y escuchar un poquito acerca de ideas y consejos de la palabra de Dios que se pueden aplicar a nuestras vidas. De todo corazón, deseo que estés entrando a este proceso de nueva normalidad de la mejor forma, que tu familia, que tus negocios estén funcionando de la manera correcta, pero por sobre todas las cosas que estemos animando a nuestros hijos y a nuestras familias a desarrollar esa fe que tanto necesitan. De todo corazón, te deseo éxitos en lo que resta de esta semana, que tu familia, que tu vida sean realmente bendecidas y nos vemos el domingo. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo para todos.